Hola a todos nuevamente. En este video voy a explicarles cómo volver un plano arquitectónico en 3D. Voy a empezar como explicándoles cómo se realizaría y ya ustedes lo terminan en su proyecto, pues para no tener acá 2 horas de video. Pero pues cualquier duda que tengan, no duden en comentarla para yo hacer videos específicos de las dudas que ustedes tienen. Entonces voy a iniciar. Lo primero que deben hacer es pasar la interfaz 2D a la interfaz 3D. Entonces esto lo hacen de aquí. Entonces buscan este engranaje y pasan a 3D Modeling. No olviden también suscribirse, darle like, poner la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Después de darle acá, lo que ya acabé de hacer 3D Modeling, saquen acá de pronto esta flechita que está aquí en este punto, le dicen Show Menu Bar y esto hace que tengan el menú de arriba. Ya van a darse cuenta porque es tan importante ese menú, tanto en 2D como en 3D. Entonces démosle acá Tools, Toolbars, AutoCAD y saquen este que se llama View. Si lo tienen en español se llama Vista. Es bueno que tengan el AutoCAD en inglés, pero bueno, no importa. O sea, cualquier duda que tengan me la preguntan. Entonces, este plano pues está hecho de forma que de pronto cuando uno lo hace no piensa como en los polígonos que hay que tener para extruirlo. Entonces pues tocaría acá hacer como un retrabajo que pues en AutoCAD nada que hacer, hay que hacerlo. De pronto en otro programa ya viene listo, pero pues estamos en AutoCAD. También les voy a subir videos de Revit. Entonces bueno, esto lo sacamos para que ustedes cambien la visualización del plano en 3D, pero pues como esto está en 2D solo sirve el primero, top, que es el que los vuelve a la normalidad. Si utilizan estos 4, van a ver en perspectiva los diferentes pues, vistas que tienen, las 4 vistas en forma diagonal. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo de los polígonos? Básicamente que deben de trazar polígonos reteniéndolos para poder destruirlo. Entonces, por ejemplo, un polígono sería un cuadrado, un rectángulo. Entonces yo hago un rectángulo por acá. Bueno, este de pronto ya está. Otro rectángulo por aquí. Y hago este rectángulo, miren, de aquí a aquí. Voy a hacer otro rectángulo, este rectángulo desde aquí hasta acá. Este ya debe estar, no, está solo el achurado. Entonces son problemas ahí de quien dibujó esto en 2D. Entonces hago esto por acá y listo. Voy a hacer una prueba con este. Entonces voy a poner esto en diagonal. Para esto es que sirve para trabajar rápidamente. También pueden con el Shift, o sea la tecla que está arriba del control al lado izquierdo del teclado, que es como una flechita hacia arriba, si oprimen esa, más el scroll, que es la bolita del mouse, pueden hacer un orbit así y estar mirando más fácilmente. Es otro truco para que siempre den en cuenta y no olviden pues el scroll, el zoom y toda esa cuestión. Entonces le decimos extrude. Entonces a este rectángulo es bueno que esté en rectángulo, que esté en polígono cerrado. Y le damos la altura que deseamos. Entonces digamos que nuestra planta va a tener de piso a techo 280. También pueden tener en cuenta si van a tener un cielo raso y pues la cavidad para los sistemas eléctricos y demás que tendría que tener una plancha. Mira, acá tenemos el otro polígono y esto ya lo podemos anotar acá, clic, para que ya de una vez vaya quedando. Entonces así sucesivamente es como ustedes van creando la casa. Entonces el extrude ya queda guardado, entonces voy a subir esto, subo todo este muro, lo pongo acá. Entonces herramienta extrude, seleccionan el polígono, enter y le dan o 2.5 o acá ya como tenemos la referencia pues ahí queda 2.5. a ver si yo hice este polígono, acá me faltó el polígono creo. No, ahí estaba. Listo, a ver si otra tiene polígono. ¿Qué pasa cuando no hacemos los rectángulos? Pues esto. Básicamente si hacemos esta extrusión, pues no está extruyendo un polígono, está extruyendo una línea y queda es una malla. Entonces si yo paso esto a 3D Modeling o a 3D Realistic o conceptual, pues voy a ver lo que está pasando. Entonces, acá les recomiendo que no utilicen Realistic. ¿Por qué Realistic? Porque si su computador de pronto no es muy
potente, pues se les puede trabar o se puede colapsar un poquito, se esfuerza mucho la tarjeta de video. Entonces utilicen el conceptual o el shaded. También el shaded tiene unos colores muy amigables y no ocupa tanta tarjeta de video, pero el más suavecito es como este conceptual. Es un poco más ecológico en el tema de los recursos del computador. También lo pueden hacer así en diagonal, pueden trazar este polígono a este polígono y bueno, acá tenemos una línea sobrescrita, entonces la podremos borrar y ahora sí destruimos. Entonces, para que se vayan dando cuenta cómo lo voy haciendo. Por ejemplo, acá hay una ventana. Acá hay una ventana que de pronto, pues para tener la medida exacta de dónde está la ventana, pues tendrían que tener la especificación del arquitecto, del diseñador, o pues si ustedes son, pues simplemente la designan. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer un rectángulo desde aquí hasta aquí y le digo extrude a esto. Y ya está. Entonces como ahí tenemos una ventana, pues podríamos pasar esto a 2D y podría yo, digamos, trazar la ventana de esta forma. Bueno, acá tenemos una referencia que esta se llama Snack Dynamic UCS. Si tenemos esa, ya, si la desactivamos, que es esta Snack Dynamic UCS, ya se deshabilita el tema de la cara aquí. O sea, si yo tengo esto activado, hace esto. Básicamente lo que yo voy a pintar, se pinta en la cara. Si yo lo desactivo, lo que voy a pintar ya se pinta al otro lado, es decir, al suelo. Ya lo omite. Entonces es bueno ahorita no tenerlo para hacer esto. Voy a hacer un rectángulo de esta ventana y puedo subir esto. Puedo subir este rectángulo. El antepecho, tendríamos que tener la medida exacta del antepecho, digamos que fuera 1 metro. Esto se puede hacer con un comando move, simplemente move y hacia arriba. O sea, acá move, seleccionamos este y vámonos hacia arriba. O hay un tutorial que yo les dejé que se llama comando change, para que lo revisen en mi canal, o se los dejo acá. Y bueno, al tener esto y prender, digamos, el conceptual, este rectángulo está metido dentro de este cubo, bueno, de este polígono 3D. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Entonces, de piso a techo, de antepecho teníamos, digamos, que 1 metro. Y si yo voy a hacer la ventana, pues digamos, ¿cuánto va a tener la ventana? Supongamos que va a tener 1.30. Y también hay videos donde explico esta herramienta booleana, que digamos yo le puedo decir subtract de esta pared, enter, y le quito este cubo que quedó por este cuadrado que quedó por dentro, este prisma, y fíjense, ahí va sacando la ventana. También puedo hacer unión de esto, porque pues este muro ya sería uno solo, y entre menos polígonos tenga en el archivo va a ser más liviano. Entonces puedo usar unión de este con este. Y seguimos, y siguen, y siguen, y siguen construyendo. Digamos esta parte, es un polígono, simplemente podemos ir a planta. Entonces voy a decir acá polilínea. Entonces digo acá clic, clic, clic. Acá bueno, sería arreglar estos defecticos que serían de plano 2D. Y acá cerramos aquí. Llegamos acá donde fue que empecé. Digamos que acá y le decimos C de C close. Listo, acá tenemos. Algo pasó. Ya. Acá tenemos el polígono hecho. Entonces lo hacemos con este. Este también funciona, pero les recomiendo más este. Si comparan ambos se van a dar cuenta porque es mejor este. Entonces voy a hacer un extrude de este. Y también que se vaya al mismo 2.5. A ver si acá hay polígono. Creo que no. Entonces hagamos un rectángulo desde acá hasta acá. Y ya ahí tenemos el polígono. Entonces extrude. Lo elevamos. Y ahí está. Y así sucesivamente van trabajando todo el tema. Y digamos, cuando quieran hacer la plancha, pues sencillo, simplemente hacen el polígono, puede ser así. Bueno, acá tendrían que hacer como toda la reestructuración de esta diagonal. Pero pues acá estaría, digamos, la parte de la placa de los sistemas, antes de la planta. Entonces yo le voy a decir acá extrude.
Y también ustedes van a tener una medida concreta de cuánto van a hacer esto y pues le ponen ahí su medida. Digamos que yo le coloco 0.05, como 5 centímetros, como un cielo raso, y después que vaya otro cielo raso, entonces lo podría copiar, que tenga un espacio para los sistemas de 0.50. Entonces acá iría todo el tema de ventilación, aire acondicionado, de pronto la parte eléctrica. Y son cosas que pues ya ustedes conceptualmente en arquitectura pues deben investigar o estudiar. Acá digamos podría seguir y así sucesivamente voy levantando la casa. Pues esas son cositas que al hacer el polígono me van sobrando. Digamos este escritorio, bueno, tendrían que tener también un backup de su plano. Y acá empiezo a elevar 2.5 o la unidad referencial. Digamos ahí se me descalibró esto, creo que no era 2.5. También pueden entonces picar acá y arreglar la extrusión. La pueden estirar. Y ahí está. Ahí lo que nos falta es como esta columna. Y de pronto ahí puede haber también un defecto en el dibujo 2D. También esto nos puede estar estorbando un poco. Y esto ahora sí. Todo lo pueden ir desechando. Pueden también como depurar un poquito el plano 2D. Para que a la hora de levantar el plano y ese tipo de inconvenientes que ven ahí que me pasan, pues lo van arreglando. Y acá vuelve y juega. Entonces pueden trazar toda esta pared, la extruyen. Acá vuelve y tengo líneas que no me dejan tocar. Voy a volver a hacer el polígono rectángulo. Acá está. Listo, extrude. Y lo pongo hacia ese punto. Ahí la ventana, entonces no olviden. Pues para que sean muy técnicos, pues pueden trazar la ventana aquí, reteñida. O si este polígono está en polilínea, pues la dejan así. Suben, digamos, con la ventana, con la herramienta Move hacia donde va a quedar el interpecho. Bueno, hagámoslo con Chain para recordarles el otro video. Entonces digo acá, por ejemplo, Shank. Seleccionar objetos, sería este. Enter, propiedades, P, Enter, E de elevación. Y como está en 000, entonces sería 1. Un metro, habíamos dicho antepecho, sí, 1 metro. Enter y Enter, y ahí se eleva solo. Ese lo tengo en un video muy bien explicado. Y la altura de esto, pues sería cuánto, ya olvidé cuánto pusimos la otra, digamos que 1.3. Y vuelve y juega la sustracción. Un polígono está dentro del otro. Acá simplemente lo dejamos restado. Entonces yo le digo acá subtract a esto, enter, le resto esto, enter. Miremos si funcionó en conceptual. Ahí está perfecto. Ahí está apenas. Lo mismo funciona con la puerta. Hagamos todo el tema. Entonces, este polígono termina hasta por acá. Ahí vuelve y juega el tema de las sobrelíneas. Ahí creo que ya me funciona la extrusión. La pongo en este punto. Pasémonos a 2 de wireframe. Hagamos el hueco. Entonces, voy a hacer que esto... Entonces, ¿cuánto altura tiene la puerta? Si el muro tiene 2.5, la puerta puede tener 2.10 o 2.20, cuando la planta es bastante alta. Entonces voy a ponerle acá 2.20. Listo. Y podemos ya restar el rectángulo con el otro punto. Entonces le digo subtract a esto, enter, le quito esto, enter. Revisamos y ahí está. La ventana. Pueden hacer un cuadrado en espesor, un rectángulo extruido, o pueden hacer una malla. La malla, la ventaja es que es más liviana en temas de archivo y también pues es muy delgada. Entonces pueden utilizar, digamos, acá este tema de snap y hacer que la pared se habilite así y hacer la superficie así. La repito, o sea, deben aplicar el snap. Hagámoslo en 2D wireframe para que funcione mejor. Entonces, aplican el snap, que esté activado este. Van a surface, van a planar, habilitan como la pared solamente tocándola, van a la esquinita
y ahí no pasó lo que planeaba, entonces vuelvo a comenzar. Entonces aplanar, empecemos desde esta esquina, de pronto es más fácil, toco y ahí sí se para porque está con la referencia a la pared. Vamos a ver qué pasó. Ahí está, puedo cambiar digamos esto de color como para visualizarla diferente mientras estoy construyendo. Después le puedo colocar un material y demás. Pues eso lo pueden hacer en software más avanzados, pero digamos que ustedes no lo tienen, necesitan un render usando solo su AutoCAD, pues acá está la solución. Entonces ahí pueden seguir haciéndolo y así sucesivamente. Bueno, digamos acá una ñapita, pongamos acá la puerta. Entonces voy a hacerle acá la puerta, podemos también ir trabajando por capa, ya depende de su minuciosidad en cuanto a trabajar. Eso es muy bueno que trabajen con todo tipo de capas y demás. Esa ya está en uso, entonces puerta 3D. Puerta 3D, vamos a darle un color cafecito. Bueno, no veo con ningún café. Digamos que este. Démosle que la vamos a utilizar. Y acá está. Entonces ahí ya lo podemos extruir. Y ahí queda nuestra puerta. Tal cual la pintaron en el 2D para cumplir con los parámetros. Ya después de que ustedes tengan todo esto elevado y hayan trabajado toda esta parte, todo este diseño, pues pueden empezar a aplicar los materiales. Acuérdense que los materiales están aquí en View. En View, Renders, Material Browsers. Y si también tienen que depender mucho de que las unidades del archivo estén en las unidades correctas. Entonces, si esto está pensado en metros, entonces acá debería estar en metros el formato para que les cuadre mejor el tema de la resolución de los materiales. Entonces vamos a buscarlo aquí. La verdad ya lo olvidé. Unidades. Listo, entonces acá metros, ok. Y acá buscamos, acá pueden cambiar, digamos, la parte de Tool Nights para que lo puedan visualizar. ¿Qué quieren colocar? Digamos un wood, que es madera. Y pueden pegar ese material a donde ustedes quieran. Digamos, quiero poner esta madera acá en esta puerta y ahí se va a visualizar. En Shaded se visualiza más o menos, es mejor en Realistic. Pero como les digo, bueno, acá tenemos un problema de efectos de resolución. Pero como les digo, es mejor trabajar en Shaded para que sea un poco más suave. Entonces acá esos materiales van quedando de acuerdo a cómo los van colocando. Y bueno, después miramos lo de resolución. Entonces vamos acá Wall Paint y acá podemos pegar, digamos, el material en estas paredes. Pueden irla jalando. Ah, bueno, es bueno que no hagan esto que acabé de hacer, sino siempre la jalen desde donde yo la puse. Entonces voy a retirar acá este punto, voy a decirle acá Tool Night View. Y como ya estos dos ya los insertaron, no estar insertando más y más y más porque pasa esto. Se va duplicando, entonces no duplicarlo, sino de este mismo. Van jalando y van colocando su muro. Entonces van jalando acá, van jalando aquí. Y hay muchos materiales, por ejemplo tenemos el glass, que es el de vidrio, entonces pueden utilizar ese glass para aquí. Y se va a ver de esta forma. Entonces así es como van a construir su casa. Pueden también hacer el suelo y hacer una pequeña extrusión, ya pues lo hacen de manera como ustedes lo deseen, digamos. Bueno, ahí tengo la capa de puertas, debería tener otra capa. Y también pueden buscar las herramientas de flooring, que es digamos todo el tema de piso. Acá no me va a dar la resolución, pero bueno, en otro video les explico cómo configurar esto, que básicamente lo que tenemos que hacer es recuadrar las unidades, pero tenemos que usar un proyecto más extenso. Entonces, bueno chicos, si tienen alguna duda, no olviden dejarme en los comentarios. Acuérdense que no olviden suscribirse, eso me apoya para seguir subiendo videos. Nos vemos en la próxima.